Esta es no solo el paso a paso del armado y restauración de esta maqueta, sino también la historia de cuando el hobby me llevó a cartonear. ¿Cómo es esto? Es que no la compré, no me la regalaron, sino que la encontré en un basural. Todo empezó, como suele ser habitual, al ir a hacer los mandados al supermercado. Normalmente voy en auto, pero como era domingo y estaba nublado, había llovido la noche anterior y también por la madrugada. Estaba muy lindo para ir caminando, y lo bien que hice al tomar esta decisión. En este caso iba acompañado de mi esposa y mi hija, y al llegar donde comienza la vereda del supermercado, más precisamente la playa de estacionamiento, observamos, o mejor dicho, mi esposa es la que lo observa, en el suelo un pedazo de lo que parecía una maqueta. Al avisarme, la alzo y me doy cuenta que era el fuselaje de un F-84 en escala 1:48. Lo levanté, lo observé, y como no era el tipo de los aviones que me gustan, a mí me gusta más a partir de la década del 60 en adelante, pensé en dejarlo tirado. Pero esto iba contra mis principios de maquetista, dejar tirado, tirar un plástico de maquetas, por más que no sea a mi gusto, así que lo llevé conmigo a hacer las compras. Ya entrando al supermercado, y mientras realizaba las compras, me entró las ganas de escuadriñar con más detalle la vereda y el camino hasta donde estaba la calle que separaba la playa de estacionamiento anteriormente mencionada, y donde hay un basural y un gran descampado. En esa esquina, al cruzar esa calle que separa el supermercado, y al terminar de hacer las compras, empecé ante la mirada atenta en el suelo, tanto la mía como la de mi esposa e hija. Encontramos desparramada en toda la vereda los otros restos del F-87, los últimos cerca del basural, por lo que procedí a agudizar la vista, y mi esposa me dijo: hay un ala por allá. Al dirigir la mirada a donde me indicaba, se me iluminaron los ojos. Sí, era el inconfundible ala de un Avro Vulcan en 1.72. Ya a esa altura estaba cartoneando como un campeón, sin pudor y sin importar que algún conocido me reconociera. Ahí me di cuenta cómo se pierde la dignidad y la vergüenza por el hobby. ¿Qué le vamos a hacer? Y apareció el fuselaje, la tapa de la caja. Ahí observo que era una maqueta Airfix. Lamentablemente, a pesar de que busqué bastante, no encontré otra cosa más de esta maqueta. Le faltaba el cono de cola, también le faltaba un ala, que justamente, y la deriva, que justamente estos dos componentes, debido a las formas que tiene, son muy complicados de fabricar con los materiales y herramientas con los que yo cuento. No solamente la forma, sino el espesor y la curvatura de los mismos iban ya a darme una complejidad el poder reemplazarla, pero lo mismo era un desafío para poder encarar y restaurar esta maqueta. Respecto a cómo estaba armado y pintado, estaba aparentemente hecha por un niño, piezas mal pegadas, con exceso de pegamento y muchas con rebabas. En la foto de los pilotos se nota en la parte superior de sus cascos el plástico transparente de la cabina, bastante rayado y pintado a medias. Diría que menos de la mitad. La pintura era muy mala, parecía pintada con los dedos y el color de la pintura, si bien era el correcto el tono, o casi el espesor, era muy notorio. O sea, estaba muy mal pintado, se notaban mucho las pinceladas. El gris no lo tenía pintado, sino que estaba con el color original del plástico. El panelado en su mayoría era positivo, por lo tanto deduzco que es una matricería vieja la que se utilizó para crear este modelo. Que el panelado sea positivo significa que las líneas uniones estaban sobre relieve, y no como los aviones reales, que no son sobre relieve sino placas unidas remachadas, dando una sensación de líneas finas pero más bien por debajo de la superficie, lo que se conoce en el hobby como panelado negativo. Después de mucho tiempo guardada estos restos de maquetas, yo la encontré en febrero del 2017, he procedido a restaurarla y empecé por el ala, que es lo que a continuación voy a empezar a mostrar en las fotos. Las partes de la maqueta con toda la descripción de cómo estaba su estado, y me tomé el trabajo de desarmar todas las partes también para retirar el exceso de pegamento, así como pintura, y poder ver cómo copiaba el ala y mejoraba el armado de todo el fuselaje, pintando el interior de la cabina, que estaba sin pintar. Incluso los pilotos no estaban pintados. Las calcas son irrecuperables, todas mal pegadas.
pero tengo unas calcas, en ese momento pensé que me iban a ser útil, o bien, como terminé haciendo, las fabricaré. La hice completamente de cero a todas las calcas. La idea que tengo es representar un Vulcan que tenga la matrícula de uno de los utilizados por la RAF en la Guerra del Atlántico Sur. Este modelo fue con el que empezaron las hostilidades inglesas y fue el primer ataque en el cual se bombardeó el aeropuerto de Puerto Argentino, con poca puntería, pero fue el avión que comenzó la acción bélica por nuestras Islas Malvinas. Puntualmente voy a representar un Vulcan que tuvo un inconveniente al lanzar uno de sus misiles antirradar, y ese inconveniente que tuvo lo obligó a aterrizar en Río de Janeiro. El numeral es el XM597, que es el que terminé representando con las matrículas correspondientes. Luego, una vez terminado el ala faltante y el cono de cola, ambos muy difíciles de hacer debido a la forma que describí anteriormente, fue todo un desafío. A ello tengo que reconocer que me apuro por terminar cuanto antes, no soy muy paciente con las restauraciones y me faltan años de habilidad para obtener el resultado deseado. Empecé a construir el esqueleto del ala y el cono de cola con plasticar, y fue justamente eso lo que hice, un esqueleto como si se tratara de un papercraft, obviamente que todo a ojo y tratando de respetar la escala. Para el cono me ayudé con el pico un medicamento de gotas para la nariz. De esta forma no solo lograba que se asemeje al modelo original, sino que también me ahorraba masilla para cubrir el esqueleto del cono. Una vez terminados ambos esqueletos, ala y cono, procedí a cubrir el ala, y para ello utilicé como materia prima latas de gaseosa y cervezas que me quedaron de la feria de mi hija. Procedí a alisarlas y luego a pegarlas sobre el esqueleto. Por último, traté, y nunca mejor utilizada la palabra traté, de que las uniones de las planchas de aluminio pasen desapercibidas, para lo cual utilicé masilla tamilla, ya lo último que me quedaba, por lo que esa poca cantidad hizo que tuviera que dosificarla para que me alcance también para el cono de cola y otras partes del fuselaje, teniendo como resultado uno muy lejano al que hubiese querido. Con el cono de cola mucho más pequeño y el ala con más curva, tuve que reemplazar ese cono que me salió excesivamente grande, y utilicé una botella de gaseosa chica y completé la forma de ese cono de cola con masilla poxilina de 2 componentes. De esa forma alicé luego la superficie con masilla tamilla, pero al usar poca cantidad y el apuro por terminar, la terminación no fue la deseada. Luego de estos procesos procedí a lijar y adosar al fuselaje del avión el ala. El cono, sin embargo, lo hice directamente adosado al fuselaje. Respecto al fuselaje, y antes de trabajar con el cono trasero, procedí a desarmarlo y a pintar la cabina. Pinté los asientos, tablero, le agregué un HUD y pinté totalmente los pilotos. También le creé las 2 ventanillas tipo ojo de buey, que la maqueta de Airfix solo lo trae panelado, pero no con los orificios y cristales correspondientes. Y con un mini torno procedí a hacer los orificios para representar esos ojos de buey. En la parte inferior procedí a crear los sensores que tiene bajo el morro, donde tiene señalizador de blancos y otros sensores ópticos, sobre todo teniendo en cuenta el generoso tamaño de estos. Agregué también el armado y la corrección de las tomas de aire y los motores para que queden como corresponde, y en la parte inferior, como no tenía unas tomas de aire en los motores, lo fabriqué con tapitas de Viromevic. En total agregué 4 o más de estas tomas de aire en la parte inferior del fuselaje. Luego también tuve que tomar la plancha de aluminio de estas latas de gaseosa para cerrar la bodega, porque la maqueta tenía el hueco para colocar el misil nuclear, que obviamente no lo encontré, por lo tanto lo representé con la bodega totalmente cerrada. Le hice con aluminio también 2 tubos que tiene entre los 2 motores, entre los 2 motores de una de las alas en la parte inferior. Para terminar todo esto tuve que emplear
como dije, bastante paciencia, masilla, y la deriva procedí a realizarla con plasticar y luego enmasillado y lijado. Una deriva bastante ancha, tiene un espesor importante, por lo tanto fui haciendo en capas con plasticar para darle esa forma redondeada y el espesor deseado. Luego continué con los misiles AGM-45 Strike, 4 en total, junto con los soportes, tanto los misiles como los soportes, todos mediante Scratch. Los soportes que van en las alas los realicé con la parte final de unos precintos, y la parte doble donde van encastrados los misiles utilicé soportes sobrantes de otras maquetas. Procedí a lijar y a enmasillar algunas cosas que vi que no quedaron bien, y luego empecé el proceso de pintado. Todo este armado fue muy discontinuo en el tiempo, no lo hice de una sola vez, por lo tanto había pausas de meses y retomar, y iba viendo y controlando algunas cosas. Había cosas que ya estaban hechas que era muy complicado volver sobre lo mismo, y realmente quería terminar, por lo que empecé a pintar ya las partes de la maqueta. Procedí a pintar los misiles en color blanco y agregué líneas amarillas, y los camuflé tal cual lo hizo la RAF con estos misiles cedidos por Estados Unidos. Obviamente que fueron cedidos de contrabando porque no estaban en el arsenal de Inglaterra, pero la RAF, la Real Fuerza Aérea, lo necesitaba para poder neutralizar los radares argentinos que estaban instalados en Malvinas. El radar del puerto, de Puerto Argentino, del aeropuerto, y los radares móviles que tenía la Fuerza Aérea en diferentes puntos. Entonces era muy necesario tener estos misiles. Tiene 2 soportes dobles, por lo tanto he hecho 4 misiles. La pintura utilizada para la parte inferior es Umbro 145, y para la parte superior fue Umbro 116, el tono verde, y Umbro 128, el gris. El enmascarado lo hice experimentando por primera vez con plasticola, y realmente el resultado fue muy bueno. Lo hice para tapar los cristales, las diversas antenas, tubo pitot, los realicé todo con plasticar, y por supuesto también con unos cuantos cortes de dedos como corresponde en este hobby. Para la sonda de reabastecimiento utilicé restos de otras maquetas. Las calcomanías, como dije anteriormente, las creé y retoqué a escala, y las escalé todas en Photoshop, algunas basadas en modelos de internet y otras hechas desde cero. Están impresas en láser, con hojas de base blanca para impresora láser, y en base transparente para impresoras láser, y por si tenía alguna falla, también con impresoras inkjet. En este caso tengo que pasarle a la hoja impresa en inkjet o en inyectoras barniz, porque cuando uno las quiere remover de la hoja tiende a correrse la tinta. El proceso de pintado lo realicé por 2, porque también aproveché para pintar un Vulcan en escala 1:200 que mi hermano compró. La primera vez que utilizo el sellado en unas maquetas, entonces aproveché y sellé también el Intruder A6 que estaba sin sellar, y aproveché y sellé los 2 Vulcan. Espero que sea agradable ver este video, y bueno, yo lo disfruté mucho armarlo, y me parece que realmente suma un poquito más de experiencia, y es un avión que realmente es muy lindo de tener en la colección.